Ok. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Buen día a todos. Para lo que es de día. Buenas noches. Para todos aquellos los cuales es de noche. Sea el Señor bendito para siempre. Y que sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno en este día. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno en este día. Hoy tenemos un tema de suma importancia. Un tema de suma importancia con el nombre del tema o el título es la reforma. La reforma. Vamos a estar hablando un poquito de esto porque hay una palabra de parte de Dios que va a activar algo. Hay una palabra profética de parte de Dios porque hay cosas que Dios va a hacer en este tiempo. Hay cosas que Dios va a comenzar a hacer en este tiempo, pero dice la palabra que no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Varón, ¿y usted es profeta? Dios me autorizó en este tiempo para recibir información del cielo y enviarla al pueblo. Y hoy Dios tiene una palabra profética a través de este estudio que va a preparar a un pueblo para lo próximo que viene ahora. Una palabra que va a preparar al pueblo para lo próximo que viene. Así que esté atento que pronto vamos a empezar. Voy a arreglar algo aquí, a compartir esto aquí y empezamos enseguida. Aleluya. Gracias, Señor. Tema: la reforma. Vamos a estar viendo un poquito acerca de la reforma y luego vamos a estar dando una palabra profética que el Señor depositó en este día para anunciársela al pueblo. Una palabra que va a preparar al pueblo, repito, para lo próximo que Dios trae. Dios bendiga de una manera especial a todo el que se va conectando. Juan Miguel Eni Mejía, mi pastora, Yanni Guzmán. Dios le bendiga, mi pastora, abundantemente. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a todo el que se da cita también, que yo sé que Dios los trajo para preparar su conciencia, su espíritu y su mente con lo próximo que viene. Porque lo que viene es grande de parte de Dios para su pueblo. Y el pueblo tiene que estar preparado para todo lo que Dios quiere hacer. Voy a compartir esto aquí y empezamos enseguida. Empezamos enseguida. Ok. Aleluya, mi alma adora a Dios. Cancelo todo edicto del infierno. Se abren las ventanas de los cielos. Descubierta mi familia. Descubierta mi nación. Ay, aleluya. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Vamos a empezar. Wow, qué gloria. Gracias, Padre. Voy a poner esto por aquí. Ok. Vamos a empezar. Tema: la reforma. La reforma. Antes de entrar en el significado, antes de entrar en todo lo que quiero hablar, vamos a leer un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. El que está ahí tiene su Biblia, puede ir conmigo al libro de Hebreos. Yo voy a ir también porque no estoy. Gloria a Dios. Y el que no tenga su Biblia, simplemente escuche y preste atención, porque hay una palabra de parte de Dios.
No solamente hay una enseñanza de parte de Dios, sino que hay una palabra profética, porque Dios quiere establecer algo. Ok. Aquí vamos. Ok. La reforma. Ok, voy a poner esto por aquí. Gloria a Dios. Y empiezo. Vamos a leer una palabra para empezar. Le damos gracias al Señor que ha permitido esto. En lo que la gente se va conectando, yo voy a empezar. No voy a tardarme mucho. Voy a empezar. La gente se va a ir conectando, el que se vaya a conectar. Y el que no lo va a ver después. Pero vamos a empezar leyendo un libro en la palabra de Hebreos. Dios bendiga a Melvin. Dios bendiga a mi hermano Orlando de una manera especial. El Señor le bendiga a todos de una manera muy especial. Libro de Hebreos capítulo 9. Padre, yo te doy gracias. Libro de Hebreos capítulo 9. Dios te bendiga mucho, Melvin. Capítulo 9 del libro de Hebreos, y vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 10. Y la palabra de Dios dice esto en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, en el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una horna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían, oh gloria a Dios. Yo empecé desde antes, era desde el 6, pero bueno, empecé desde antes, Dios tiene el control. Que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Sigo, desde aquí era que vamos a empezar, verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El tema de esta palabra o enseñanza es la reforma. La palabra reforma quiere decir modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Repito, la palabra reforma quiere decir modificación que se hace a una cosa con el fin de mejorarla. También la palabra reforma tiene otro significado, que es volver a dar forma. O sea, que dentro del significado de la reforma nosotros podemos entender que hay dos tipos de manifestaciones cuando se habla de reforma. O sea que cuando una persona habla de reforma puede estar hablando de una cosa o de la otra. Por ejemplo, una modificación no es exactamente volver a dar forma. ¿Por qué? Porque una modificación está basada ya sea en quitar y agregar cosas para hacer una modificación diferente con lo mismo que está establecido. Y volver a dar forma se trata de algo que ya tenía una forma y con el tiempo perdió esa forma y se hace algo para volver a darle la forma que tenía. Entonces, cuando hablamos de reforma, hablamos de esas dos cosas. Modificar algo para un fin determinado, para mejorarla, que es el fin, o simplemente volver a darle forma.
Y nosotros podemos ver a través de la Biblia, muchos tipos de reformas, donde pudimos ver reyes, que vamos a estar leyendo algunos versos para ver esos reyes que hicieron reformas. Porque yo repito, la reforma se trata, voy a repetir, el significado de reforma es modificar una cosa con el fin de mejorarla. Ese es el primer significado de reforma. Y repito, y el segundo significado de reforma es volver a darle forma. Y repito, quiere decir que cuando se habla de reforma, se habla de dos tipos de manifestaciones. Una, donde se modifica, la modificación puede estar basada en agregar y quitar para mejorar. Pero volver a dar forma, la reforma en este caso de volver a dar forma es darle una forma que se perdió, porque algo puede ser construido y con el tiempo perder su forma. Entonces la reforma que se aplica es para volver a darle la forma que tenía. Y nosotros vamos a ver, podemos hablar de Lutero. Nosotros sabemos que cuando se habla de reforma, la más famosa que nosotros conocemos, claro, después de la de Cristo, que vamos a hablar un poquito corto de ella, es la de Lutero en Alemania en el siglo XVI, cuando estableció sus 95 tesis en protesta a las prácticas del catolicismo. Y la protesta o la reforma de Lutero tenía la intención inicial de hacer volver el cristianismo o el catolicismo a un cristianismo apostólico y puro. Quiere decir que la intención de Lutero era hacer que todas las prácticas antibíblicas que habían en el catolicismo, de hecho que todavía hay muchas, pero no voy a entrar en ese detalle, sean quitadas y traídas de nuevo las prácticas antiguas, las espirituales, porque el catolicismo, Martín Lutero entendió que estaba basado no solamente en cosas antibíblicas, sino centrada en lo que es llamado el papismo, que todo esto tiene que ver con orgullo, todo esto tiene que ver con dictadura, todo tiene esto que ver con manipulación, entre muchas cosas, donde se le enseñaba muchas cosas a la gente para hacer cosas antibíblicas para intentar ganar el cielo, incluso de hacer que la gente pagara dinero para que sus familiares muertos sufran menos en el purgatorio, o incluso hasta que sean sacados del purgatorio. Estas cosas, entre muchas otras cosas, que son cosas antibíblicas, que la Biblia no lo dice, no lo aprueba, ni tampoco lo confirma, ni lo apoya. Y esta reforma de Martín Lutero en el 1600, siglo XVI, impactó de tal manera que hoy todavía se habla de esa reforma, y es una de las reformas más importantes en la historia del cristianismo. Pero yo quiero que nosotros viajemos un poco en el tiempo. Yo quiero que usted viaje conmigo un poquito en el tiempo, hacia atrás, al pasado, y leamos unos cuantos versos a través de la Biblia. Yo voy a estar leyendo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versos del 1 al 7, donde nosotros vamos a ver tipos de reforma que se practicaban en el tiempo de Israel. Y voy a estar leyendo en el nombre de Jesús. Dice, segunda de Crónicas 14, del 1 al 7. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados.
prosperados. Edificaron pues y fueron prosperados. Nosotros podemos ver aquí en el reinado de Asa un tipo de reforma donde la base bíblica, la base fundamental de la ley de Dios, de la Torá, había sido quebrantada. Se le habían añadido otros objetos de culto que no tenían que ver con Dios, se habían añadido otros tipos de fiestas, se habían añadido otros tipos de rituales, cosas que realmente se salían totalmente del contexto, que se salían totalmente de la intención desde el principio del verdadero objeto de adoración o culto al Dios único, verdadero y vivo, donde dejaron a Dios y empezaron a adorar cosas que no tenían nada que ver con Dios, y el pueblo se corrompió. Entonces Asa dice que hace lo bueno y lo recto delante de Dios y busca a Dios de todo su corazón. Es muy importante que nosotros tengamos algo. Siempre usted va a ver que cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios se levanta, que Dios levanta a un hombre o una mujer de Dios trayendo una reforma, ese hombre o esa mujer de Dios primeramente buscó a Dios de todo corazón. Y Asa buscó a Dios de todo corazón y, lleno del Espíritu de Dios, empezó a quitar los lugares altos, las imágenes de acera y todo lo que tenía que ver con culto que no le pertenecía a Dios, porque él trajo de nuevo una reforma en el contexto de dar forma de nuevo, o sea, volver a dar forma. Se había perdido la forma de culto, se había perdido la manera de ofrecerle culto a Dios, y Asa vino quebrantando totalmente, rompiendo, quitando todo aquello que no era culto a Dios para establecer de nuevo el verdadero culto a Dios. Asa estaba reformando, podemos decir, el evangelio, porque el evangelio existe desde mucho, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y vemos otro ejemplo que quiero leer rápido en el Antiguo Testamento para que luego pasemos adelante. En 2 de Crónicas 34 voy a leer del verso 3 al verso 7. Escuche lo que dice. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Está hablando de Josías. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y las imágenes de acera. Voy a saltar al verso 7. Y dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmeduzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Mire, dése cuenta de algo. Todos estos reyes que Dios usó para reformar, para traer una reforma al pueblo de Israel, fueron reyes que buscaron a Dios de todo corazón. Ese es el primer punto. Otra cosa que yo quiero señalar aquí, amados, es que todo lo que tiene que ver con idolatría, todo lo que tiene que ver con objetos de culto, todo lo que tiene que ver con confusión, porque el pueblo había entrado en confusión, pero todo lo que tiene que ver con confusión es ídolo. A veces nosotros, cuando hablamos de idolatría, solamente pensamos en una imagen, solamente pensamos en una estatua, e incluso hay gente que entienden que la idolatría también puede ser que tú idolatres a un bebé, un hijo tuyo, que tú idolatres a tu esposa, que tú idolatres a tu esposo, a un amigo, a un predicador. O sea, todo lo que toma el lugar de Dios en tu corazón, a todo lo que tú le atribuyes demasiada honra, se vuelve un ídolo. E incluso hay doctrinas que pueden volverse un ídolo, sobre todo cuando estas doctrinas que se están abrazando son antibíblicas. Pero vamos a hablar de eso un poco luego. Yo quiero seguir hablando de la reforma. Nosotros sabemos que el verso que nosotros leímos de base, que es en Hebreos, dice que todas estas cosas que Dios había establecido en el templo estaban dispuestas así en cultos y cosas y ordenanzas sobre cosas que tenían que ver con la carne, por cuanto no podían ser perfectos a los que practican ese culto, en cuanto a la conciencia, a los que lo practican, sino que todo estaba compuesto así hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que ese tipo de culto que ellos ofrecían a Dios no era perfecto. ¿Por qué? Porque eran cosas basadas en la carne, y la Biblia dice que Dios es espíritu. Por eso le dijo a la mujer samaritana que los que le adoran, Padre, gracias, que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Entonces era necesario que Cristo llegue, que entregase su vida por nosotros y que nos diera acceso al Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos rendirle a Dios el culto espiritual a través de una conciencia limpia, purificada por el Espíritu, que Él merece y quiere y exige. Entonces estas cosas estaban compuestas así hasta que Cristo llegara y reforme las cosas. Por eso es que nosotros vemos al mayor reformador de la historia, Jesucristo,
cambiando muchas cosas. Y esta reforma de Cristo fue basada en quitar y agregar. Porque Cristo vino cambiando muchas cosas que ya no están activas dentro de la palabra. Cosas que ya son prácticas que ya no son necesarias. Y vino a agregar otro tipo de prácticas, pero todo en cuanto a lo espiritual. Hay muchas cosas que todavía siguen vigentes del antiguo pacto, pero que ahora se manifiestan o se acceden de una manera totalmente espiritual. Dios bendiga mucho a mi hermano Eini Mejías Reyes. Dios te bendiga de una manera especial, mi amigo y hermano. Entonces, Jesucristo trajo una reforma. Por eso es que usted ve que Jesucristo decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ahí Jesucristo está poniendo en su lugar, manifestando lo que se llama la reforma. O sea, se estableció esto en el pasado, pero ahora yo vengo a establecer esto. Por eso dice Pablo, en un ejemplo hablando de esto también, me parece que en el libro de Hebreos, quita lo primero para poner esto último. O sea, está hablando de una reforma, que fue lo que Cristo vino a hacer. Ahora, nosotros sabemos que esa reforma de Cristo, vimos dos ejemplos de muchas reformas que aplicaron reyes en el antiguo pacto. Pero la pregunta es, hasta el tiempo de Lutero, o sea, bueno, está Calvino, hay algunos otros reformadores que tuvieron un impacto, que aportaron cada quien un grano o su semilla a la reforma, notablemente Martín Lutero, claro está. Pero antes de eso, después de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, hubo una reforma. Hubo reforma. Vamos a ver, vamos a estar leyendo el libro de Gálatas para que nosotros veamos esto. Gálatas 1. Acompáñeme a Gálatas 1, si tiene su Biblia, si no, escuche simplemente. Y voy a estar leyendo del verso 6 al 9. Escuche lo que dice. Estoy maravillado, el apóstol Pablo le habla a los Gálatas y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escuche esto. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de Dios o de los hombres, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, Pablo tiene, vamos a decir, una pequeña interferencia en los Gálatas, porque los Gálatas se habían desviado del culto real a Dios. Y antes de entrar en materia, voy a estar leyendo también el capítulo 2 de Gálatas, versos 11 al 16. Escuchen lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, en lo que se basa la doctrina, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para justificación por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Note algo. El pueblo de los Gálatas, incluso, mire, el mismo Pedro, que en el libro de los Hechos vemos un episodio donde los judíos quieren traer, dicen que hay que circuncidarse, que todo estamos hablando de los judíos que habían creído en Cristo a través de los apóstoles. Vinieron, empezaron a establecer una doctrina que el que necesite ser salvo tenía que circuncidarse. Y Pedro se levanta y empieza a hablar de la ley y de la gracia, cómo Cristo vino a establecer lo nuevo. ¿Para qué? Para que se deje atrás toda la práctica que tenían que ver
con ordenanzas acerca de la carne, que es la ley. Y este mismo Pedro, que en algún momento vino a defender lo que Cristo vino a hacer, la reforma de Cristo, fue arrastrado por una simulación, dice Pablo, de tal manera que la mayoría de judíos estaban siendo arrastrados, incluso Bernabé. Y dice que Pablo les resistió cara a cara. Pablo les resistió cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué? Pablo estaba estableciendo una reforma, porque había un evangelio que estaba perdiendo su forma, y Pablo se había levantado para mantener el evangelio en su forma. Cuando nosotros analizamos el contexto de todo lo que Pablo estaba haciendo y entendiendo qué es una reforma realmente, entendemos que realmente Pablo estaba estableciendo una reforma, porque está hablando a unos gálatas que se habían desviado de la verdad, habían dejado el camino de Cristo, de la fe en Cristo y la gracia, para volverse a los rudimentos de la ley. Y Pablo los reprende, incluso reprende a Pedro delante de todos. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba perdiendo forma. Y Pablo estableció los principios básicos de la fe en Jesucristo para que el evangelio no pierda su forma. ¿Por qué yo hablo de esto y cuál es el motivo por el cual yo traigo esta palabra? Yo traigo una palabra profética hoy de parte de Dios, porque hay cosas que van a empezar a suceder, hay cambios que van a empezar a efectuarse, por cuanto hoy en día nosotros tenemos personas que sabemos que no eran de nosotros, pero que se infiltraron entre nosotros para querer pervertir el evangelio, como dice Pablo. ¿Y qué pasa con esto? Que lamentablemente a través de las ideologías personales de cada quien, a través de las doctrinas de demonios y a través de un sinnúmero de cosas, la iglesia ha aceptado doctrinas que no tienen un apoyo bíblico. E incluso a veces nosotros, si no tenemos el discernimiento, si no tenemos el conocimiento, la profundidad del conocimiento, podemos ser arrastrados tras una doctrina antibíblica. Y amados, yo le puedo asegurar que abrazar una doctrina antibíblica es perdición. Porque Cristo estableció un fundamento para la salvación. Nosotros no podemos desviarnos de ese fundamento. Y lamentablemente hoy hay muchas doctrinas que no tienen nada que ver con el santo evangelio de Dios, entre la prosperidad, que es una de ellas, y entre otras cosas que no es el tiempo de que yo lo hable ahora. El punto aquí es, y voy a terminar ya, que todas estas cosas que se han venido introduciendo poco a poco dentro de la iglesia, Dios la va a ir sacando. ¿Y cómo Dios la va a ir sacando? Y camanza. Dios va a levantar personas. Dios está levantando personas. Padre, mi alma te adora. Dios está levantando personas con la revelación, con el conocimiento y con el corazón dispuesto para establecer la doctrina bíblica, dispuesto para reformar. Yo estoy hablando de reforma, varón. Usted está hablando de reforma. Sí, yo estoy hablando de reforma. Y yo vengo a profetizar este día. Usted puede anotar la fecha. Usted puede anotar la fecha. Usted puede guardar el video. Y yo vengo a hablarle aquí de parte del Señor que viene una reforma. Hay personas que Dios está levantando que van cada uno a aportar su semilla para una reforma. Viene una reforma. ¿Y por qué viene una reforma? Porque hay cosas para las cuales la iglesia se está preparando que no tiene la preparación correcta, porque se está preparando para eventos que no son lo que la Biblia dice. Hay cosas, convicciones erróneas que la iglesia tiene, las cuales si entra en ella se va a desviar del verdadero propósito, se está desviando de la verdad y no va a poder entrar en el propósito real de Dios. Y para que la iglesia entre de la manera correcta en el propósito, tiene que tener la visión clara y correcta de las cosas de la palabra. Y yo estoy profetizando una reforma. Porque viene una reforma para la iglesia de Jesucristo. Hay muchas personas que me van a ver ahí que quizás no estén de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Porque yo sé quién me llamó y quién me mandó a hablar. Hay personas que están diciendo ahí, y no tanto ahora, sino luego, porque ahora yo estoy profetizando que viene una reforma. Pero ¿qué tipo de reforma? Eso yo no lo voy a hablar ahora. Eso se va a estar hablando después, a medida que Dios vaya poniendo la palabra que le vayamos dando. Yo y su siervo que Él ha escogido con este fin.
por gracia y misericordia, porque aquí nadie tiene nada. Aquí nadie merece gloria más que el Dios del cielo. Juan el Bautista dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. Nada podemos recibir. Todo lo que nosotros tenemos y hacemos por la gracia y misericordia de Dios, porque Él lo estableció. Y no es porque uno sea más bonito, ni porque uno sea más sabio. Incluso Daniel, en el momento de que Daniel trajo la interpretación a Nabucodonosor, antes de interpretar el sueño, le dijo que Dios se lo reveló, no porque en él haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que sea dado a conocer al rey lo que Dios va a hacer. O sea, Dios a quien Dios le ha entregado esta visión no es porque son más sabios, no es porque son más inteligentes, no es porque son los que tienen más conocimiento, es porque son personas que Dios ha elegido por su gracia, su favor y su misericordia, para que a través de ellos sea dado a conocer el fundamento básico establecido del Evangelio, de las cosas próximas que vienen. Porque hay cosas que vienen. Hay una guerra nuclear que viene. ¿Sí? Hay una guerra nuclear que viene. Dios me lo mostró. Dios me mostró el COVID antes de que llegue. Yo no lo entendí, lo entendí en el proceso. Pero todo lo que Dios me ha venido revelando después, yo lo he entendido. Y yo lo estoy hablando hoy. Hay gente que dice, no, sí, la Biblia declara y Dios reveló. Y usted lo va a ver. Bombas nucleares que van a explotar en diferentes lugares. Oh Padre, mi alma te adora. Usted va a ver que el golpe que ha recibido la moneda no es nada comparado con lo que viene. El Señor le mostró una reunión diabólica, cómo se estaba planificando el golpe a la economía. Yo lo vi en el espíritu. El Señor me mostró el hambre que viene tras todas estas cosas. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Porque es bíblico. Lo sabemos por la Biblia. Precisamente por eso, porque es bíblico y tiene que pasar, Dios va a traer una reforma. ¿Por qué? Porque las convicciones que en la mayoría de los casos se está teniendo con respecto a todas estas cosas es errónea. Y nosotros no podemos atravesar, nosotros no podemos vivir, nosotros no podemos entender ni manifestar de la manera correcta las acciones, las palabras y todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos embajadores del reino de los cielos, que tenemos cosas para manifestar. Pero todo requiere una preparación. Para lo que viene requiere una preparación. Pero para yo entrar en una preparación correcta, yo tengo que tener la convicción correcta. Si yo tengo una convicción errónea de las cosas, yo no puedo entrar en la visión. Yo no puedo ser parte de la respuesta. Yo no puedo ser parte de la solución. Y por eso es que viene reforma. Escúchalo, iglesia de Jesucristo. Que viene reforma. Y Dios va a comenzar ya. Dios comenzó ya. Así que pendiente, todo el que se considere humilde o todo el que quiera ser humilde, esté atento a lo que viene. No solamente a través de lo que Dios pone en mi boca, sino a través de otro siervo que Dios está levantando con la misma visión. De traer enseñanzas bíblicas fundamentadas en la verdad de Cristo, que van a reformar para quitar cosas que se han añadido al Evangelio que no son bíblicas y para traer las bíblicas que Dios sí estableció en su palabra. Así que pendientes, porque es necesario que entremos con la visión correcta, porque los días son malos y es tiempo de que la iglesia entre en la preparación correcta. Esto es todo por hoy, amados. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Ore. Busque confirmación de Dios. No haga prejuicio. No peque. No vaya a pecar haciéndose idea y suposición en su mente. Hable con Dios. Pregúntele si usted tiene una relación con Dios. Si usted es humilde, pregúntele. Porque la reforma ya comenzó. Dios te bendiga. Shalom. Padre, gracias por tu palabra. Completa tu obra en los corazones en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios mío, que tú estés completando tu obra en todo el que escuchó este mensaje, el que esté escuchando este mensaje, y que tú trabajes en la conciencia, en el entendimiento de cada uno y en el corazón,
para disponerlo a una humildad, Señor, para recibir lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por tu iglesia que tú la estés fortaleciendo, que tú la estés cubriendo, que tú estés revelando, confirmando tu voluntad. Señor, y que en el nombre de Jesús tú bendigas y prosperes tu iglesia según tu voluntad. Padre, extiende tu mano y sé propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias y te doy toda la honra, la gloria y la pleitesía, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Atención, amados. Dios le bendiga más. La reforma ya comenzó. Dios te bendiga.